Y el nahual Elías se vio obligado a decirle lo que todos los nahuales, a través de los siglos, han dicho a sus presuntos aprendices, que los brujos hablan de la brujería como si ésta fuera un ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre, que los brujos viven bajo el ala de esa ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad y que lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Le expresó enfáticamente que los brujos sabían que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que esa ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás, y que el pájaro de la libertad solo puede hacer dos cosas, llevar a la gente consigo o dejarlos atrás. El nahual Elías no podía hablarle al joven en los mismos términos. Él todavía estaba mortalmente enfermo y no tenía muchas alternativas. Aún así, el nahual le dijo que si deseaba curarse tendría que seguirlo incondicionalmente. El actor aceptó sin vacilar. El día en que el nahual Elías emprendió el camino de regreso a su casa, la joven lo esperaba silenciosamente en las afueras de la ciudad. No llevaba maleta, ni siquiera una canasta. Parecía haber ido solamente a despedirlos. El nahual continuó caminando sin mirarla, pero el actor, a quien llevaban en una camilla, hizo esfuerzos por hacerle señas de adiós. Ella rió y sin decir una palabra se unió al grupo del nahual. No tuvo ningún problema, ninguna duda en dejar todo atrás. Había entendido perfectamente que no habría una segunda oportunidad y que el pájaro de la libertad o se lleva a la gente consigo o los deja atrás. Don Juan comentó que la decisión del actor y de la joven no era de extrañar. El nahual Elías lo sabía afecta. Do profundamente, ya que la fuerza de la personalidad de un nahual es siempre abrumadora. En 3 meses de interacción diaria, los había habituado a su firmeza, a su desprendimiento, a su objetividad. Les había encantado su sobriedad y, sobre todo, su total dedicación a ellos. A través de su ejemplo y sus actos, el nahual Elías les había proporcionado una visión constante del mundo de los brujos, un mundo sustentador y formativo, por un lado, y excesivamente exigente por otro. Un mundo que admitía muy pocos errores. Don Juan me recordó entonces algo que me repetía con mucha frecuencia, aunque yo me las arreglaba siempre para no pensar en eso. Dijo que yo no debía olvidar, ni por un instante, que el pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión y que, una vez que se va, jamás regresa. La escalofriante resonancia de su voz hizo que el pacífico ambiente de la cueva vibrara como si hubiera sido electrificado. Un segundo más tarde, don Juan estableció nuevamente la pacífica oscuridad con la misma rapidez con la cual invocó la urgencia. Me dio un ligero puñetazo en el brazo. Esa mujer era tan poderosa que podía lidiar con lo que fuera, dijo. Se llamaba Thalía. El toque del espíritu. 3. Lo abstracto. Regresamos a la casa de don Juan en las primeras horas de la mañana. Nos llevó largo tiempo descender de las montañas, principalmente debido a mi temor a tropezar en la oscuridad y caer en un precipicio. Don Juan tenía que detenerse a cada instante para recobrar el aliento que perdía riéndose de mí. Estaba yo muerto de cansancio, pero no conseguí dormir. Como al mediodía, comenzó a llover. El sonido del copioso aguacero sobre el techo de teja, en lugar de adormecerme, disipó todo trazo de somnolencia. Fui a buscar a don Juan y lo encontré dormitando en una silla. En cuanto me acerqué a él se despertó por completo. Le di los buenos días. Parece que usted no tiene problemas para dormir, comenté. Después de asustarte o enojarte, nunca te acuestes a dormir, dijo sin mirarme. Duerme como lo hago yo, sentado en una silla cómoda. En una ocasión me sugirió que si quería dar a mi cuerpo un verdadero descanso, debía tomar largas siestas. Tendido de vientre, con la cabeza vuelta hacia el lado izquierdo y los pies colgando justo sobre el pie de la cama. Para no enfriarme me recomendó colocar una almohada ligera sobre los hombros, sin tocar el cuello y usar medias gruesas o no quitarme los zapatos. La primera vez que oí su sugerencia, pensé que estaba bromeando, pero más tarde cambié de opinión. El dormir en esa posición me permitía descansar profundamente. Al comentarle los sorprendentes resultados, me aconsejó seguir sus sugerencias al pie de la letra sin importar si le creía o no. Le dije a don Juan que bien habría podido enseñarme la noche anterior lo de dormir sentado. Le expliqué que el motivo de mi insomnio, además de mi enorme fatiga, era una extraña preocupación por lo que me había contado en la cueva de los brujos. No me vengas con esas, exclamó.
Has visto y oído cosas realmente espeluznantes, sin perder un solo momento de sueño. Es otra cosa lo que te preocupa. Por un momento pensé que encontraba poco sincera la razón de mi preocupación. Comencé a darle explicaciones, pero él continuó hablando como si no me hubiera escuchado. Anoche declaraste categóricamente que la cueva no te molestaba en lo mínimo, dijo. Pues obviamente, te afectó. Anoche no insistí sobre el asunto de la cueva, porque estaba esperando tu reacción. Don Juan manifestó que la cueva fue diseñada por los brujos de la antigüedad para servir de catalizador. Su forma había sido medida cuidadosamente a fin de acomodar a dos personas en el aspecto de dos campos de energía. La teoría de esos brujos era que la naturaleza de la roca, y el modo en que la tallaron, permitía a dos cuerpos, a dos bolas luminosas, entretejer su energía. Te llevé a esa cueva a propósito, continuó, no porque me guste, porque no me gusta, sino porque es indispensable. Fue creada como un instrumento para empujar al aprendiz a un profundo estado de conciencia acrecentada. Pero desgraciadamente, así como ayuda también malogra, empuja a los brujos a las acciones. A los antiguos brujos no les gustaba pensar, preferían actuar. Usted siempre me ha dicho que su benefactor era así, comenté. Esa es una exageración mía, dijo, como cuando digo que tú eres un tonto. Mi benefactor era un nahual moderno, dedicado a la búsqueda de la libertad, pero se inclinaba más hacia las acciones que los pensamientos. Tú eres un nahual moderno implicado en la misma búsqueda, pero tiendes bastante hacia los extravíos de la razón. Su comparación debió parecerle de lo más graciosa. Sus carcajadas hicieron eco en el cuarto vacío. Cuando llevé la conversación otra vez al tema de la cueva aparentó no oírme. Por el brillo en sus ojos y la forma en que me sonreía, comprendí que fingía. Anoche te conté lo del primer centro abstracto, dijo, y te lo conté con la esperanza de que, al reflexionar sobre el modo como yo he actuado contigo durante todos estos años, dieras con la idea de cuáles son los otros centros abstractos. Has pasado conmigo mucho tiempo. Y yo he tratado durante cada momento de todo ese tiempo de ajustar mis actos y mis pensamientos a los patrones de los centros abstractos. Ahora, la historia del Nahual Elías es otro asunto. A pesar de parecer una historia sobre dos personas, realmente es una historia acerca del intento. El intento crea edificios frente a nosotros y nos invita a entrar en ellos. Este es el modo como los brujos entienden su mundo, creen que cada cosa que pasa a su alrededor es un edificio creado por el intento. Don Juan pareció cambiar de conversación y me recordó que yo siempre insistía en descubrir el orden básico de todo lo que me decía. Pensé que estaba criticando mi tendencia a transformar todo lo que él me enseñaba en un problema relacionado con la ciencia social. Comencé a decirle que mi perspectiva había cambiado bajo su influencia. Me detuvo y sonrió. Es una lástima, pero tú no piensas muy bien, dijo y suspiró. Yo siempre he querido que comprendas el orden básico de lo que te enseño. Lo que no me gusta es lo que tú consideras como orden básico. Para ti, representa procedimientos secretos o consistencias ocultas. Para mí, representa dos cosas, el edificio que él intento construye, en un abrir y cerrar de ojos y coloca frente a nosotros para que entremos en él, y las señales que nos da para que no nos perdamos una vez dentro. Hablando de orden básico, prosiguió, la historia del Nahual Elías es más que el simple relato de una cadena de acontecimientos. Al pie de todo eso está el edificio del intento. La historia tenía como propósito mostrarte ese edificio y, al mismo tiempo, darte una noción de cómo eran los nahuales del pasado, para que así puedas coordinar sus actos y pensamientos a fin de entrar a los edificios del intento. Hubo un silencio prolongado. Yo no tenía nada que decir. Para no dejar morir la conversación, dije lo primero que se me ocurrió. Comenté que por lo que había oído del Nahual Elías, me había formado muy buena opinión de él. En cambio, por razones desconocidas, todo cuanto don Juan me había dicho acerca del Nahual Julián me perturbaba. La sola mención de mi desagrado deleitó a don Juan en gran medida. Tuvo que levantarse de la silla para no ahogarse de risa. Me puso el brazo sobre los hombros y dijo que siempre amábamos u odiábamos a quienes son nuestro reflejo. Una estúpida toma de conciencia me impidió preguntarle qué quería decirme con eso. Don Juan continuó riéndose, obviamente consciente de mi estado de ánimo. Guiñándome el ojo dijo que el Nahual Julián era como un niño, cuya sobriedad y moderación provenían de fuera, y que carecía de disciplina aparte de su entrenamiento como aprendiz de brujería.
Sentí la genuina urgencia de defenderme y dije que en mi caso mi disciplina era verdadera. Por supuesto, me dijo con aire condescendiente. No se puede esperar que seas exactamente igual a él. Y rompió a reír de nuevo. A veces, don Juan me exasperaba a tal punto que sentía ganas de gritarle. Pero esta vez ese estado de ánimo no duró mucho tiempo. Se disipó rápidamente a medida que otra preocupación empezó a hilarse en mí. Cabeza. Le pregunté a don Juan si era posible que yo hubiera entrado en un estado de conciencia acrecentada. Sin siquiera saberlo. A estas alturas, entras a la conciencia acrecentada por propia cuenta, dijo. La conciencia acrecentada es un misterio solo para nuestra razón. En la práctica, es de lo más sencillo que hay. Como siempre somos nosotros quienes complicamos todo al tratar de transformar la inmensidad que nos rodea en algo razonable. Recalcó que en vez de estar discutiendo inútilmente mis estados de ánimo, yo debía estar pensando acerca del centro abstracto del que había hablado. Le dije que había estado cavilando toda la mañana sobre eso, llegando a la conclusión de que las manifestaciones del espíritu era el tema metafórico de la historia. Lo que no pude determinar, sin embargo, fue el centro abstracto y llegué a la conclusión que debía ser algo no expresado. Te lo voy a repetir, dijo, como si fuera un maestro de escuela enseñando a sus estudiantes, las manifestaciones del espíritu es el nombre del primer centro abstracto de las historias de brujería. Obviamente, lo que los brujos conocen como centro abstracto es algo que, por el momento, se te pasa por alto. Y esa parte que se te escapa, los brujos la conocen como el edificio del intento, o la voz silenciosa del espíritu, o el arreglo ulterior de lo abstracto. Arguí que yo entendía la palabra ulterior como algo que no era revelado abiertamente, como en la expresión motivos ulteriores. Y él replicó que en este caso, ulterior significaba más que algo no revelado abiertamente, significaba el conocimiento sin palabras, el conocimiento que quedaba fuera de nuestra comprensión racional, sobre todo de la mía. Aseveró que la comprensión de la que hablaba estaba más allá de mis aptitudes, por el momento, pero no más allá de mis posibilidades totales. Si los centros abstractos están más allá de mi comprensión, ¿de qué sirve hablar de ellos? Pregunté. La regla dice que los centros abstractos y las historias de brujería deben ser enseñados en este punto, dijo, y algún día, las historias mismas te revelarán el arreglo ulterior de lo abstracto, que es, como ya te dije, el conocimiento silencioso, el edificio del intento, que está indisputablemente presente en las historias. Yo no le entendía por más que trataba. El arreglo ulterior de lo abstracto no es simplemente el orden en el que nos presentaron los centros abstractos, explicó, ni tampoco lo que tienen en común, y ni siquiera el tejido que los une. Más bien, es el acto de conocer lo abstracto directamente, sin la intervención del lenguaje. Me escrutó en silencio de pies a cabeza, con el obvio propósito de verme. Todavía no te es evidente, declaró. Hizo un gesto de impaciencia, un poco malhumorado, como si mi lentitud lo molestara. Eso me preocupó, pues don Juan no era dado a expresar molestia. No tiene nada que ver contigo, dijo en respuesta a mi pregunta de que si estaba enfadado o decepcionado conmigo. Es que al verte se me cruzó un pensamiento por mi mente. En tu ser luminoso hay una característica que los antiguos brujos hubieran dado cualquier cosa por poseer. ¿Puede usted decirme lo que es?, pedí en tono áspero. Te lo diré en otra ocasión, dijo, entretanto, continuemos con el elemento que nos impulsa, lo abstracto. El elemento sin el cual no existiría el camino del guerrero, ni guerrero alguno en busca de conocimiento. Dijo que las dificultades que yo experimentaba no le eran desconocidas. Él mismo también había pasado verdaderos tormentos para comprender el arreglo ulterior de lo abstracto. Y de no haber sido por la gran ayuda del Nahual Elías, habría terminado como su benefactor, todo acción y muy poca comprensión. ¿Cómo era el Nahual Elías? Pregunté para cambiar de tema. No se parecía en nada a su discípulo, dijo don Juan. Era indio. Muy prieto y fornido. Tenía facciones toscas, boca y nariz grandes, ojos pequeños y negros, cabello negro y grueso sin una sola cana. Era más bajo de estatura que el Nahual Julián. Tenía pies y manos grandes. Era muy humilde y muy sabido, pero no tenía chispa. Comparado con mi benefactor, era algo pesadito. Siempre solitario, sumido en cavilaciones y en preguntas. El Nahual Julián bromeaba que su maestro impartía sabiduría por toneladas y a sus espaldas lo llamaba el Nahual Tonelaje. Nunca entendí la razón de sus bromas, continuó don Juan.
Para mí el nahual Elías era como una ráfaga de aire fresco. Me explicaba todo pacientemente, como yo te explico a ti, probablemente con un poco más de algo que no llamaría yo compasión, sino más bien empatía. Desde el momento que los guerreros son incapaces de sentir compasión por sí mismos, tampoco pueden sentir compasión por nadie. Sin la fuerza impulsora de la lástima por sí mismo, la compasión no tiene sentido. ¿Quiere usted decir, don Juan, que a un guerrero nadie le importa? En cierto modo, sí. Para un guerrero todo comienza y termina en sí mismo. Sin embargo, su contacto con lo abstracto lo hace superar sus sentimientos de importancia personal. Así, el yo se convierte en algo abstracto, algo sin egoísmo. El nahual Elías sabía que las circunstancias de nuestras vidas y nuestras personalidades eran similares, continuó don Juan. Por esta razón, se sintió obligado a ayudarme. Yo no siento esa similitud contigo, así que supongo que te considero de una manera muy semejante a la que el nahual Julián me consideraba a mí. Don Juan dijo que el nahual Elías lo tomó bajo su protección casi desde el primer momento en que llegó a la casa de su benefactor. Era él quien le daba complejas explicaciones acerca de todo lo que sucedía en su aprendizaje. Nunca le importó al nahual Elías si don Juan era capaz de comprender o no. Su deseo de ayudarlo era tan intenso que prácticamente lo tenía prisionero. De esta forma, lo protegió de los duros embates del nahual Julián. En un principio, yo acostumbraba a quedarme en casa del nahual Elías, continuó don Juan, y me encantaba. En casa de mi benefactor tenía que andar siempre muy alerta, siempre en guardia, temeroso de lo que él me fuera a hacer. En cambio, en casa del nahual Elías, sentía lo contrario, me sentía seguro y a gusto. Mi benefactor me presionaba sin misericordia. Y sencillamente, yo no podía imaginarme por qué lo hacía. A veces hasta pensaba que el hombre estaba loco de remate. Quería preguntarle por qué lo presionaba tanto, pero don Juan continuó hablando del nahual Elías. Dijo que era un indio del estado de Oaxaca y que había sido instruido por otro nahual de nombre Rosendo, de la misma región. Don Juan describió al nahual Elías como un hombre conservador, a quien le gustaba sobremanera su soledad ermitaña. Recalcó que era un brujo curandero, con una enorme clientela, famoso no solo en Oaxaca, sino en todo el sur de México, pero que, a pesar de su ocupación diaria y su fama, vivía completamente aislado. En el extremo opuesto del país, en el norte de México. Don Juan dejó de hablar. Arqueando las cejas, se me quedó viendo con una mirada interrogatoria. Parecía estar solicitándome una pregunta. Pero todo lo que yo quería era que continuara con su relato. Sin falla, cada vez que espero que me hagas una pregunta, no lo haces, dijo. Estoy seguro de que me oíste decir que el nahual Elías era un famoso brujo que atendía gente todos los días en el sur de México y al mismo tiempo era un ermitaño en el norte de México. ¿No te parece esto curioso? Me sentí abismalmente estúpido. Le confesé que, al momento que me decía todo eso, lo único que se me ocurrió pensar fue en lo difícil que habría sido para él viajar de un lado a otro. Don Juan se echó a reír. Y yo le pregunté, ya que me había hecho darme cuenta de ello, que cómo era posible para el nahual Elías estar en dos sitios al mismo tiempo. El ensueño es el avión a propulsión de un brujo, dijo. El nahual Elías era ensoñador, así como mi benefactor era acechador, y podía crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo de ensueño, o el otro, y estar en dos lugares distantes al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño, llevaba a cabo sus funciones de brujo, con su ser natural era un ermitaño. Le hice notar que me resultaba sorprendente que yo pudiera aceptar con mucha facilidad la idea de que el nahual Elías podía proyectar fuera de él la imagen sólida, tridimensional, de sí mismo, y sin embargo, no podía yo entender por nada del mundo las explicaciones acerca de los centros abstractos. Don Juan dijo que si yo podía aceptar la idea de la vida dual del nahual Elías era porque el espíritu estaba haciendo ajustes finales en mi capacidad de estar consciente de ser. Le dije que su aseveración era tan críptica que no tenía significado para mí. Pero él, sin prestarme atención, continuó hablando. Dijo que el nahual Elías tenía una mente muy despierta y unas manos de artista. Él copiaba en madera y en hierro forjado los objetos que veía en sus viajes de ensueño. Don Juan aseveró que esos modelos eran de una belleza exquisita y perturbadora. ¿Qué clase de objetos eran los que él veía? Pregunté. En sus viajes de ensueño, él se iba al infinito, dijo don Juan.
Y no hay modo de saber qué era lo que él veía en ese infinito. Debes de tomar en cuenta que, siendo un indio, el nahual Elías iba a sus viajes de ensueño de la misma manera que un animal salvaje merodea en busca de alimento. Un animal nunca llega a un lugar donde haya señales de actividad, solo llega cuando no hay nadie. El nahual Elías, un ensoñador solitario, visitaba, por así decirlo, el basural del infinito cuando no había nadie. Y copiaba todo lo que veía. Pero nunca supo si esas cosas tenían uso o de dónde provenían. Una vez más, no tuve inconveniente alguno en aceptar lo que don Juan me decía. La idea del nahual Elías viajando en el infinito no me parecía descabellada en lo más mínimo. Estaba a punto de hacer un comentario acerca de esto, cuando don Juan me interrumpió con un gesto de cejas. Para mí, el ir de visita con el nahual Elías era el placer máximo, y sin embargo era un lata, dijo. A veces creía que me iba a morir de aburrimiento. No porque el nahual Elías fuera aburrido, sino porque el nahual Julián era único, sin igual. El estar con el nahual Julián echaba a perder a cualquiera. Pero, yo creía que usted se sentía seguro y a gusto en la casa del nahual Elías, dije. Claro que sí, y por mucho tiempo esa era la causa de mi conflicto, respondió. Como a ti, a mí también me encantaba atormentarme con los extravíos de la mente. Muy al comienzo encontré paz en la compañía del nahual Elías. Sin embargo, más tarde, a medida que comprendía mejor al nahual Julián, me gustaba tanto estar con el que todos los demás se vinieron al suelo. Afortunadamente resolví mi problema imaginario. Encontré el encanto de aburrirme con el nahual Elías. Continuando su relato, don Juan dijo que frente a la casa, el nahual Elías tenía una sección abierta y techada donde estaba la fragua para sus trabajos en hierro, un banco de carpintero y herramientas. La casa de adobe, con techo de teja, consistía en un enorme cuarto con suelo de tierra, donde vivía él con 5 brujas videntes, que en realidad eran sus esposas. También había 4 hombres, brujos videntes de su grupo, que vivían en pequeñas casas en los alrededores de la casa del nahual. Todos eran indios de diferentes partes del país que se habían trasladado al norte de México. El nahual Elías sentía un gran respeto por la energía sexual, dijo don Juan, pensaba que nos había sido dada para que la utilicemos en ensoñar. Creía que el ensoñar había caído en desuso porque podía alterar el precario equilibrio mental de la gente susceptible. Yo te he enseñado a ensoñar tal como él me lo enseñó a mí, continuó. Él me enseñó que durante los sueños, el punto de encaje se mueve moderadamente y de manera muy natural. El equilibrio mental de uno no es otra cosa que fijar el punto de encaje en un sitio específico y habitual. Si los sueños hacen que ese punto se mueva, y si el ensoñar es el control de ese movimiento natural, y si se necesita energía sexual para ensoñar, cuando se disipa esa energía en el acto sexual, los resultados son desastrosos. ¿Qué me está usted tratando de decir, don Juan? Pregunté. Pregunté eso, porque sentía que entrar en el tema del ensueño no se debía al desarrollo natural de la conversación. Tú eres un ensoñador, dijo. Si no tienes cuidado con tu energía sexual ya puedes irte acostumbrando a los movimientos erráticos en tu punto de encaje. Hace un momento te asombraban tus propias reacciones. Bien, eso se debe a que tu punto de encaje se mueve sin sentido, porque tu energía sexual no está en equilibrio. Hice un estúpido e inadecuado comentario sobre la vida sexual de los hombres adultos. Nuestra energía sexual es lo que gobierna el ensueño, explicó. El nahual Elías me enseñó que, o haces el amor con tu energía sexual o ensueñas con ella. No hay otro camino. Si te menciono todo esto es porque tienes una gran dificultad en mover tu punto de encaje para asimilar nuestro último tópico, lo abstracto. Lo mismo me ocurrió a mí, continuó don Juan. Solo cuando mi energía sexual se liberó del mundo, cayó todo en su sitio. Esa es la regla para los ensoñadores. Los acechadores son lo opuesto. Mi benefactor, por ejemplo, era un libertino sexual como hombre común y corriente y como nahual. Don Juan parecía estar a punto de contarme las aventuras de su benefactor, pero obviamente cambió de idea. Meneó la cabeza y dijo que yo era demasiado pudibundo para tales revelaciones. No insistí. Dijo que el nahual Elías poseía la sobriedad que solo adquieren los soñadores tras inconcebibles batallas consigo mismos. Él utilizaba esa sobriedad cuando le daba a don Juan complejas explicaciones sobre él. Conocimiento de los brujos. Según me explicó el nahual Elías, mi propia dificultad para comprender el espíritu era algo que le pasaba a la mayoría de los brujos, prosiguió don Juan.
De acuerdo al Nahual Elías, la dificultad era nuestra resistencia a aceptar la idea de que el conocimiento puede existir sin palabras para explicarlo. Pero yo no encuentro ninguna dificultad en aceptar todo esto, dije. El aceptar esta proposición no es tan sencillo como decir, la acepto, dijo don Juan. El Nahual Elías decía que toda la humanidad se había alejado de lo abstracto y que alguna vez debió de haber sido nuestra fuerza sustentadora. Luego sucedió algo que nos apartó de lo abstracto y ahora no podernos regresar a él. El Nahual decía que un aprendiz tarda años para estar en condiciones de regresar a lo abstracto, es decir, para saber que el lenguaje y el conocimiento pueden existir independientemente el uno del otro. Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras e incluso sin pensamientos. Iba a arguir que si yo lo pensaba bien, él estaba diciendo tonterías cuando me asaltó el extraño sentimiento de que yo estaba pasando por alto algo de crucial importancia para mí. Don Juan me estaba tratando de decir algo que yo o bien no alcanzaba a captar, o no se podía decir del todo. El conocimiento y el lenguaje son cosas separadas, repitió lentamente. Estuve a punto de decir, lo sé, como si realmente lo supiera, pero me contuve. Te dije que no hay manera de hablar del espíritu, continuó, porque al espíritu solo se lo puede experimentar. Los brujos tratan de dar una noción de esto al decir que el espíritu no es nada que se pueda ver o sentir, pero que siempre está ahí, vaga e indistintamente encima de nosotros. Algunas veces, hasta llega a tocarnos, sin embargo, la mayor parte del tiempo permanece indiferente. Guardé silencio y él continuó explicando. Dijo que en gran medida, el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene su distancia con respecto a nosotros hasta el momento en que algo lo tienta a avanzar. Es entonces cuando se manifiesta. Le presenté el argumento de que, si el espíritu no es un ente, o una presencia, o algo que tuviera esencia, ¿cómo se lo podía tentar a manifestarse? Tu problema, dijo, es tomar en consideración solo tu idea de lo que es el espíritu. Por ejemplo, para ti, decir la esencia interna del hombre, o el principio fundamental es tocar lo abstracto, o probablemente decir algo menos vago, algo así como el carácter, la abolición, la hombría, la dignidad, el honor. El espíritu, por supuesto, puede ser descrito mediante todos estos términos abstractos. Y eso es lo que resulta confuso, ser todo eso y no serlo al mismo tiempo. Agregó que lo que yo consideraba como lo abstracto era, o lo opuesto a todas las cosas prácticas, o algo que se me había ocurrido considerar como carente de existencia concreta. Por otro lado, para un brujo, lo abstracto es algo que no tiene paralelo en la condición humana, dijo. Pero no se da usted cuenta de que son lo mismo, grité. Estamos hablando de la misma cosa. No lo estamos, insistió. Para un brujo, el espíritu es lo abstracto, porque para conocerlo no necesita de palabras, ni siquiera de pensamientos, es lo abstracto, porque un brujo no puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad o deseo de entenderlo, el brujo lo maneja, lo reconoce, lo llama, lo incita, se familiariza con él y lo expresa en sus actos. Meneé la cabeza con desesperación. No podía ver yo la diferencia. La raíz de tu confusión es que yo he usado el término abstracto para denominar al espíritu, dijo. Para ti, abstracto es algo que denota estados de intuición. Un ejemplo es la palabra espíritu, que no describe la razón ni la experiencia práctica y que, claro, según tú, no sirve más que para aguijonear tu fantasía. Estaba yo furioso con don Juan. Lo llamé obstinado y se rió de mí. Sugirió que si yo lograba considerar seria mente la proposición que el conocimiento puede ser independiente del lenguaje, sin molestarme en entenderla, tal vez pudiera ver la luz. Piensa en esto, dijo. No fue el acto de conocerme lo importante para ti. El día que te conocí, tú conociste al espíritu. Pero como no podías hablar de ello, no lo notaste. Los brujos conocen al abstracto sin saber lo que están haciendo, sin verlo, sin tocarlo y sin siquiera sentir su presencia. Permanecí callado, porque no me gustaba discutir con él. A veces él era terrible y caprichosamente abstruso. Don Juan parecía estar divirtiéndose inmensamente. 4. El último desliz del Nahual Julián. En el patio de la casa de don Juan reinaba el fresco y el silencio de los claustros de un convento. Había allí un sinnúmero de enormes árboles frutales, plantados extremadamente cerca unos de otros, que parecían regular la temperatura y absorber todos los ruidos.
La primera vez que llegué a su casa, critiqué la manera ilógica en que estaban plantados esos frutales. Yo les hubiera proporcionado más espacio. Él replicó que esos árboles no eran de su propiedad, que eran árboles guerreros, libres e independientes, que se habían unido a su grupo de brujo. Dijo que mis comentarios, si bien eran aplicables a los árboles comunes, no atañían a los que estaban en su casa. Su réplica me sonó muy metafórica. Lo que ignoraba yo en ese entonces era que don Juan daba un sentido literal a todo cuanto decía. Don Juan y yo nos encontrábamos sentados en unas sillas de caña, frente a los frutales. Comenté que los árboles cargados de fruta no eran solo un bello espectáculo, sino también algo asombroso en extremo, dado que no era la estación de frutas. Existe una historia intrigante acerca de ellos, admitió. Como sabes, estos árboles son guerreros de mi grupo. Ahorita tienen fruta, porque yo y todos los demás miembros de mi grupo hemos estado expresando sentimientos y opiniones acerca de nuestro viaje definitivo, aquí mismo, delante de ellos. Y ahora los árboles saben que, cuando nos embarquemos en nuestro viaje definitivo, irán con nosotros. Lo miré, atónito. No puedo dejarlos, dijo. Son guerreros como nosotros. Han unido su sin al grupo del Nahual. Saben lo que yo siento por ellos. El punto de encaje de los árboles está localizado muy abajo en sus enormes conchas luminosas y esta característica les permite conocer nuestros sentimientos. Por ejemplo, estos árboles conocen los sentimientos que tú y yo tenemos en este momento, al estar hablando frente a ellos acerca de mi viaje definitivo. Guardé silencio. El tema de su viaje definitivo me deprimía. Don Juan repentinamente cambió la conversa. Sion. El segundo centro abstracto de las historias de brujería se llama el toque del espíritu, dijo. El primer centro, las manifestaciones del espíritu, es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento visto por un brujo. El toque del espíritu es el mismo edificio visto por el principiante al que se invita, o más bien se obliga a entrar. Este segundo centro abstracto también podría ser una historia en sí. Y esa historia dice que, después de que el espíritu se manifestó a ese hombre de quien ya hablábamos, sin obtener respuesta, el espíritu le tendió una trampa. Un subterfugio decisivo, no porque el hombre tuviera nada de especial, sino porque, debido a la incomprensible cadena de eventos desatada por el espíritu, el hombre estaba disponible en el preciso momento en que el espíritu tocó la puerta. No hace falta decir que todo cuanto el espíritu le reveló a ese hombre no solamente carecía de sentido para él, sino que de hecho iba contra todo lo que ese hombre sabía, contra todo lo que él era. Claro está, el hombre rehusó de inmediato y en forma bastante hosca a tener algo que ver con el espíritu. No iba a dejarse engañar por esas tonterías tan absurdas. Él sabía lo que hacía. Y así, el espíritu y ese hombre quedaron absolutamente estancados. Con la misma facilidad con la que te digo que todo esto podría ser una historia, continuó don Juan, te puedo decir que es una idiotez. Te puedo decir que esa historia es como el chupón que se les da a los niños que lloran. Esa historia es para los que lloran con el silencio de lo abstracto. Me escudriñó por un momento, luego sonrió. ¿Te gustan las palabras?, dijo recriminándome. Te da miedo el solo pensar en el conocimiento silencioso. Por otro lado, las historias, por más estúpidas que sean, te encantan y te hacen sentir seguro. Su sonrisa era tan pícara que acabé riendo. Me recordó que ya él me había dado un detallado relato de la primera vez que el espíritu tocó su puerta. Y por un momento, no pude imaginar de qué me estaba hablando. No solo fue mi benefactor quien tropezó conmigo cuando me estaba muriendo del balazo que me dieron, explicó. Ese día, el espíritu tocó mi puerta. Mi benefactor comprendió que él estaba allí como conducto del espíritu. Sin la intervención del espíritu, el encuentro con mi benefactor no hubiera significado nada. Manifestó que el nahual puede oficiar como conducto solamente después de que el espíritu ha manifestado su voluntad, ya sea a través de casi imperceptibles manifestaciones o mediante comandos directos. Por lo tanto, no hay posibilidad de que un nahual pueda elegir a sus aprendices siguiendo su propia volición o sus cálculos. No obstante, una vez que el espíritu se revela a través de sus augurios, el nahual no escatima nada para satisfacerlo. Después de practicar por toda una vida, continuó, los brujos, en especial los nahuales, saben si el espíritu los está, o no los está, invitando a entrar al edificio dispuesto delante de ellos.
Han aprendido a disciplinar su vínculo con el intento, de ese modo siempre están prevenidos, siempre saben lo que el espíritu les depara. Don Juan dijo que el camino de los brujos, en general, es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden al vínculo de conexión. Dijo también que ese vínculo, en el hombre común y corriente, está prácticamente inerte y que los brujos comienzan siempre con algo que no sirve para nada. Enfatizó que a fin de revivir el vínculo de conexión, los brujos necesitan un propósito extremadamente fiero y riguroso, un estado especial de la mente llamado intento inflexible. El reconocer y aceptar que el nahual es el único capaz de suplir ese intento inflexible es la parte de la brujería que resulta más difícil para los aprendices. Arguí que yo no veía ninguna dificultad en aceptar eso. Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y revivir su vínculo con el espíritu, explicó. Una vez que ese vínculo revive, no puede continuar siendo un aprendiz, pero hasta ese día, necesita de un propósito indomable, un intento inflexible, del cual carece, por supuesto. Por esa razón, el aprendiz permite que el nahual le proporcione tal propósito y, para hacerlo, tiene que renunciar a su individualidad. Esa es la parte difícil. Repitió algo que me decía con mucha frecuencia, que no se reciben bien a los voluntarios en el mundo de la brujería, porque ya tiene propósitos propios y eso les dificulta enormemente renunciar a su individualidad. Si el mundo de los brujos exige ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios simplemente se enfadan y se van. Revivir el vínculo de un aprendiz es un verdadero logro para un nahual, continuó don Juan. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad del aprendiz, la tarea puede ser lo más simple que hay, o uno de los peores dolores de cabeza que uno puede imaginar. Don Juan me aseguró que, aunque yo pudiera tener otras ideas al respecto, la tarea de revivir mi vínculo con el intento no era tan molesta para él como la suya propia había sido para su benefactor. Admitió que yo tenía un mínimo de autodisciplina que me era muy útil, mientras que él nunca tuvo ni eso, y su benefactor, a su vez, aún menos. La diferencia se puede observar en la manera como el espíritu toca la puerta, continuó. En algunos casos, el toque es apenas perceptible. En mi caso, fue un comando. Había recibido un balazo, la sangre me salla a borbotones por un agujero en el pecho. Mi benefactor tuvo que actuar con rapidez y sin vacilación, de la misma manera que su benefactor lo hizo con él. Los brujos saben que cuanto más fuerte sea el comando, más difícil será el discípulo. Don Juan me explicó que uno de los aspectos más ventajosos de su conexión con dos nahuales fue el poder oír las mismas historias desde dos puntos de vista. Por ejemplo, la historia del nahual Elías y las manifestaciones del espíritu, vista desde la perspectiva del nahual Julián, el aprendiz, es la historia de la dura manera como el espíritu a veces toca la puerta. Todo lo relacionado con mi benefactor era muy difícil, dijo, y comenzó a reír. Cuando tenía 24 años, el espíritu no solo tocó su puerta, sino que casi la echó abajo. Dijo que la historia realmente empezó años atrás, cuando su benefactor era todavía un apuesto adolescente, vástago de una honorable familia de la Ciudad de México. Un adolescente mimado, rico, con educación y con una personalidad tan carismática que todo el mundo lo quería, en especial las mujeres, quienes se enamoraban de él a primera vista. Desafortunadamente, estos atributos positivos no impedían su holgazanería, su total falta de disciplina y su pasión por entregarse a todo vicio imaginable. Don Juan dijo que dada su personalidad y su situación hogareña, era el único hijo varón de una viuda rica quien, junto con sus otras 4 hijas, colmaron de mimos al joven, no era nada difícil entender cómo se entregaba al vicio. Aún sus mismos amigos lo creían un delincuente moral que vivía solo para darse a los placeres eróticos. A la larga, sus excesos lo debilitaron tanto que cayó mortalmente enfermo de tuberculosis, la temida enfermedad de la época. Pero su dolencia, en lugar de moderarlo, le creó una condición física que lo hizo sentirse más sensual que nunca. Ya que no tenía ni un mínimo de control, se entregó de lleno a la perversión y su salud se deterioró hasta el extremo en que no había esperanza para él. El dicho de que no hay mal que venga solo fue totalmente cierto. Mientras su salud declinaba, falleció su madre y, quien era su única fuente de apoyo y moderación. Le dejó una considerable herencia, que podría haberle servido para vivir toda su vida, pero siendo el pervertido que era, gastó en pocos meses hasta el último centavo. Al no tener profesión ni oficio con que respaldarse, se puso a vivir de lo que le caía en las manos. Sin el dinero que le proporcionaba seguridad,
Se quedó sin amigos e incluso las mujeres que en otros tiempos lo amaron, le volvieron la espalda. Por primera vez en su vida, se encontró frente a una realidad que le exigía algo de sí. Considerando su estado de salud, su situación podría haber sido el fin, pero era flexible. Decidió trabajar para ganarse la vida. Sus hábitos de sensualidad, empero, eran demasiado profundos para ser cambiados y lo forzaron a buscar empleo en lo único para lo cual tenía habilidades naturales, el teatro. Él mismo decía, medio en broma, que sus credenciales artísticas eran sus exageradas y banales reacciones emocionales y el haber pasado la mayor parte de su vida adulta en el lecho de actrices. Se unió a una compañía teatral que viajaba a provincias. Fuera del círculo de amigos y relaciones que le era familiar, se transformó en un actor dramático intenso, era siempre el héroe tísico de las obras religiosas y morales de la época. Don Juan comentó que una extraña ironía había marcado siempre la vida de su benefactor. Ahí estaba él, un perfecto depravado muriéndose a causa de su vida disoluta y aún así, desempeñando papeles de santos y míticos. Incluso llegó a encarnar el papel de Jesús en la interpretación de la Pasión durante la Semana Santa. Su salud resistió una sola gira teatral por los estados del norte, dos cosas le sucedieron en la ciudad de Durango, su vida terminó y el espíritu tocó su puerta. Tanto su muerte como el toque del espíritu llegaron al mismo tiempo, a plena luz del día en los matorrales. La muerte lo sorprendió en el acto de seducir a una joven. Ya estaba sumamente débil y ese día se excedió demasiado. La joven, vivaz, fuerte y locamente apasionada por él, lo incitó, con su promesa de hacer el amor, a caminar hasta un lugar muy apartado y solitario, a kilómetros de distancia. Allí, en vez de hacer el amor, lo obligó a forcejear con ella por horas enteras. Cuando la joven por fin se rindió, él estaba completamente exhausto y tosía tanto que casi no conseguía respirar. Sintió un agudo dolor en el hombro. Tenía la sensación de que se le estaba desgarrando el pecho, un ataque de incontrolable tos lo hizo arquearse. Pero aún así su compulsión por buscar el placer lo obligó a consumar su seducción. Y continuó hasta que la muerte se le presentó en forma de una hemorragia. Fue entonces cuando el espíritu hizo su aparición, a través de la persona de un indio que acudió en su ayuda. Desde antes ya él había notado que el indio lo seguía, pero no le dio más importancia al asunto, ya que estaba absorto en su seducción. Vio, como en un sueño, a la chica. Ella no estaba asustada ni había perdido la compostura. Callada y eficientemente, se puso su ropa y se esfumó como una brisa. También vio que el indio corrió hacia él y trató de incorporarlo. Lo oyó decir idioteces, suplicar a Dios y mascullar palabras incomprensibles en una lengua extraña. Después, el indio actuó con tremenda rapidez. Situándose de pie detrás de él, le propinó un fuerte golpe en la espalda. Muy racionalmente, el moribundo dedujo que ese hombre o bien estaba tratando de desatascar el coágulo de sangre que lo mataba, o lo estaba tratando de asesinar. A medida que lo golpeaba en la espalda más y más, el agonizante quedó convencido de que era el amante o el esposo de la muchacha y que lo quería matar por haberla seducido. Pero al ver sus ojos intensamente brillantes, cambió de parecer, comprendió que el indio estaba simplemente loco y que no tenía nada que ver con la mujer. Con su último destello de racionalidad, prestó atención a los masculleos del indio. Estaba diciendo que el poder del hombre era incalculable, que la muerte existía solo porque nosotros habíamos aprendido a intentarla, y que el intento de la muerte podía ser suspendido al hacer que el punto de encaje cambiara de posición. Después de tales aseveraciones, ya no le cupo la menor duda de que ese hombre estaba completamente loco. Su situación era tan terriblemente teatral, morir a manos de un indio loco que mascullaba idioteces, que juró vivir el drama hasta el fin. Y se prometió no morir de la hemorragia ni de los golpes, sino de risa. Y rió hasta morir. Don Juan comentó que, naturalmente, su benefactor no podía tomar al indio en serio. Nadie en sus cabales lo haría, porque nadie tiene una conexión con el espíritu que esté limpia, mucho menos un posible aprendiz que, después de todo, no se estaba dando de voluntario a la brujería. Dijo luego que desde el punto de vista del espíritu, a la brujería consiste en limpiar el vínculo que tenemos con él. El edificio que el espíritu empuja delante de nosotros, es en esencia, como una oficina de franquía, en la cual encontramos no tanto los procedimientos para franquear nuestro vínculo con el intento como el conocimiento silencioso que nos permite ganar franquía.
Sin ese conocimiento silencioso no habría ningún procedimiento que funcionara. Explicó que los eventos desencadenados por los brujos con ayuda del conocimiento silencioso son tan sencillos, pero al mismo tiempo de proporciones abstractas tan inmensas, que los brujos decidieron, miles de años atrás, referirse a esos eventos solo en términos simbólicos. Las manifestaciones y el toque del espíritu eran ejemplos de ello. Don Juan dijo que, por ejemplo, una descripción de lo que sucede durante el encuentro inicial entre un nahual y su posible aprendiz, desde el punto de vista del brujo, sería absolutamente incomprensible. Sería un perfecto disparate explicar que el nahual, gracias a su gran experiencia, está usando algo para nosotros. Inimaginable, su segunda atención, un estado de conciencia enriquecido a través de su entrenamiento en la brujería. Y lo está usando para enfocarlo en su invisible vínculo con un abstracto indefinible, con el propósito de hacer evidente el vínculo que tiene la otra persona, el aprendiz, con ese abstracto indefinible. Comentó que cada uno de nosotros, como individuos, estamos separados del conocimiento silencioso por barreras naturales, propias de cada individuo, y que la más inexpugnable de mis barreras era mi insistencia en hacer aparecer mi holgazanería como independencia. Lo reté a darme un ejemplo concreto. Le recordé que él mismo me había advertido que una de las estratagemas que ganan debates es emprender críticas en general, que no se pueden apoyar con ejemplos concretos. Don Juan me encaró con una sonrisa radiante. En el pasado, yo te daba plantas de poder, dijo. Al principio, hiciste lo imposible por convencerte de que lo que experimentabas eran alucinaciones. Después, querías que fueran alucinaciones especiales. Me acuerdo mucho de cómo me burlaba de tu insistencia en llamar las experiencias alucinatorias didácticas. Dijo que mi necesidad de demostrar mi ilusoria independencia me forzaba a no aceptar lo que él me decía acerca de esas experiencias, aunque yo mismo silenciosamente sabía lo que él estaba haciendo. Estaba empleando plantas de poder, a pesar de ser medios muy limitados, para mover mi punto de encaje fuera de su posición habitual y hacerme entrar, de ese modo, en parciales y transitorios estados de conciencia acrecentada. Utilizaste esa barrera de falsa independencia para explicarte a ti mismo tus experiencias con las plantas de poder, continuó. La misma barrera sigue funcionando hasta el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿cómo arreglas tus conclusiones para que tus experiencias actuales encajen dentro de tu esquema de holgazanería? Le confesé que el único arreglo que me permitía mantener mi falsa independencia era el no pensar acerca de mis experiencias. La carcajada de don Juan casi lo hizo caer de su silla. Se levantó y caminó para recobrar el aliento. Se sentó. De nuevo ya recobrada la compostura. Se alisó el cabello hacia atrás y cruzó las piernas. Dijo que nosotros, como hombres comunes y corrientes, no sabemos que algo real y funcional, nuestro vínculo con el intento, es lo que nos produce nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino. Aseguró que, durante nuestra vida activa, nunca tenemos la oportunidad de ir más allá del nivel de la mera preocupación, ya que desde tiempos inmemoriales, el arrullo de la vida cotidiana nos adormece. No es sino hasta el momento de estar al borde de la muerte que nuestra preocupación ancestral acerca de nuestro destino cobra un diferente cariz. Comienza a presionarnos para que veamos a través de la niebla de la vida diaria. Pero por desgracia, este despertar siempre viene de la mano con la pérdida de energía provocada por la vejez. Y no nos queda fuerza suficiente para transformar nuestra preocupación en un descubrimiento positivo y pragmático. A esa altura, todo lo que nos queda es una angustia indefinida y penetrante, un anhelo de algo incomprensible, y una rabia comprensible, por haber perdido todo. Me gustan los poemas por muchas razones, dijo. Una de ellas es porque captan esa preocupación ancestral y pueden explicarlo. Reconoció que los poetas estaban profundamente afectados por el vínculo con el espíritu, pero que se daban cuenta de ello de manera intuitiva y no de manera deliberada y pragmática como lo hacen los brujos. Los poetas no tienen una noción directa del espíritu, continuó. Esa es la causa por la cual sus poemas realmente no son verdaderos gestos al espíritu, aunque andan bastante cerca. Tomó uno de mis libros de poesía de la silla próxima a él. Era una colección de poemas escritos por Juan Ramón Jiménez. Lo abrió en una página señalada por un marcador, me lo tendió e hizo señas para que leyera. Soy yo quien anda, esta noche, por mi cuarto, o el mendigo que rondaba mi jardín, al caer la tarde. Miro en torno y hallo que todo es lo mismo y no es lo mismo. ¿La ventana estaba abierta? ¿Yo no me había dormido? ¿El jardín no estaba verde de luna?
El cielo era limpio. Y azul. Y hay nubes y viento y el jardín está sombrío. Creo que mi barba era negra. Yo estaba vestido de gris. Y mi barba es blanca y estoy enlutado. ¿Es mío este andar? ¿Tiene esta voz, que ahora suena en mí, los ritmos de la voz que yo tenía? ¿Soy yo, o soy el mendigo que rondaba mi jardín al caer la tarde? Miro en torno. Hay nubes y viento. El jardín está sombrío. Y voy y vengo. ¿Es que yo no me había ya dormido? Mi barba está blanca. Y todo es lo mismo y no es lo mismo. Releí el poema otra vez para mis adentros y capté el estado de impotencia y azoro del poeta. Le pregunté a don Juan si él captaba lo mismo. Creo que el poeta siente la presión de la vejez y el ansia que eso produce, dijo don Juan. Pero eso es solo una parte. La otra parte, la que me interesa es que el poeta, aunque no mueve nunca su punto de encaje, intuye que algo increíble está en juego. Intuye con gran precisión que existe un factor innominado, imponente por su misma simplicidad que determina nuestro destino. Los trucos del espíritu. 5. Quitar el polvo del vínculo con el espíritu. El sol aún no había asomado por sobre los picos orientales, pero el día ya estaba caluroso. Al llegar a la primera cuesta empinada del camino, a unos cuantos kilómetros del pueblo, don Juan se detuvo a la vera de la carretera pavimentada. Se sentó junto a unas enormes rocas, arrancadas de la faz de la montaña cuando la dinamitaron para abrir el camino. Me hizo señas para que me sentara a su lado. Por lo general, parábamos ahí para hablar o descansar cuando íbamos en camino a las montañas. Esta vez, don Juan anunció que el viaje sería largo y que hasta podríamos quedarnos en las montañas varios días. Hay muchas cosas que discutir, dijo don Juan, así que vayamos al grano de una buena vez. El tercer centro abstracto se llama los trucos del espíritu, o los trucos de lo abstracto, o el acecharse a sí mismo, o el desempolvar el vínculo con el intento. Me sorprendió la andanada de nombres, pero no dije nada. Esperé a que continuara con su explicación. Y otra vez, como en el caso del primer y el segundo centro abstracto, hay una historia básica, continuó. La historia dice que, después de tocar la puerta del hombre de quien ya hablamos sin tener ningún éxito, el espíritu siguió el único camino posible, el ardid. Después de todo, el espíritu había resuelto sus dificultades anteriores como el hombre por medio del ardid. Era obvio que si quería que ese hombre le prestara atención debía engatusarlo de nuevo. De esa manera, el espíritu empezó a instruirlo en los misterios de la brujería. Y así es como el aprendizaje de la brujería se transformó en lo que es, una ruta de artificio y subterfugio. La historia dice que el espíritu engatusó al hombre haciéndolo cambiar una y otra vez de niveles de conciencia, con el fin de explicarle en ambos reinos cómo ahorrar energía y reforzar su vínculo de conexión. Don Juan me dijo que si aplicábamos esta historia a un ambiente moderno, nos encontraríamos con el caso del nahual, conducto viviente del espíritu, que repite la estructura de este centro abstracto y recurre al artificio y al subterfugio para enseñar. Dejó de hablar súbitamente y se levantó, luego echó a andar hacia la cordillera de montañas. Aceleré el paso y comenzamos nuestro ascenso. Muy entrada la tarde alcanzamos la cima de las altas montañas. Aún en esa altitud hacía mucho calor. Durante todo el día seguimos una brecha casi invisible. Por fin llegamos a un pequeño claro. Era un antiguo puesto de vigilancia que dominaba el norte y el oeste. Nos sentamos ahí y don Juan reanudó la conversación sobre las historias de la brujería. Dijo que yo ya había oído la historia de cómo el intento se manifestó al nahual Elías y de cómo el espíritu tocó la puerta del nahual Julián. También había oído la historia de cómo él mismo se había hallado con el espíritu, y por cierto, me sabía de memoria la historia de cómo me había yo encontrado con el abstracto. Declaró que todas estas historias poseían la misma estructura, solo diferían los personajes. Cada historia era una tragicomedia abstracta con un actor abstracto, el intento y dos actores humanos, el nahual y su aprendiz. El guión era el centro abstracto. Pensé que al fin había comprendido yo lo que era un centro abstracto, pero no podía explicar del todo, ni siquiera a mí mismo, qué era lo que yo comprendía, mucho menos, explicárselo a don Juan. Cuando traté de exponer mis pensamientos me encontré balbuceando. Don Juan parecía estar familiarizado con mi estado mental. Sugirió que reposara y me limitara a escucharlo.
Dijo que su siguiente relato trataría sobre el proceso que emplea un nahual para llevar a su aprendiz al reino del espíritu, un procedimiento que los brujos llaman quitar el polvo del vínculo de conexión con el intento. Ya te conté la historia de cómo el nahual Julián me llevó a su casa, después de que me hirieron, y cómo cuidó de mi herida hasta recuperarme, continuó don Juan. Pero nunca te conté cómo le quitó el polvo a mi vínculo con el intento, cómo me enseñó a acecharme a mí mismo. Lo primero que hace un nahual con su aprendiz es jugarle una treta, en otras palabras, le da un empellón en su vínculo con el espíritu. Hay dos formas de hacerlo. Una es por medios seminormales, como lo hice contigo, y la otra es directamente por medio de la brujería, como mi benefactor lo hizo conmigo. Don Juan volvió a contarme cómo su benefactor había convencido a la gente, amontonada a su alrededor, de que él era hijo suyo y que necesitaba llevarlo a casa, porque estaba herido. Pagó a unos hombres para que cargaran a don Juan, inconsciente debido al impacto de la bala y a la pérdida de sangre. Días después, don Juan recobró el conocimiento y se encontró con un indefenso y amable viejecito y su voluminosa esposa cuidando de su herida. El viejecito dijo que su nombre era Belisario, que su esposa era una famosa curandera y que ambos le estaban curando su herida. Don Juan les dijo que él no tenía dinero para pagarles. Belisario sugirió que cuando se recuperara, se podría arreglar alguna forma de pago. Don Juan dijo que estaba totalmente confundido, lo que no era nada nuevo para él. En ese entonces, él apenas tenía 20 años. Y era un indio imprudente y musculoso, sin sesos, sin educación y con un carácter horrendo. No tenía ningún concepto de la gratitud. Aunque le parecía que era muy amable de parte del viejo y de su esposa el haberlo ayudado, su intención era esperar hasta que su herida sanara y después esfumarse de la casa sin decir ni gracias ni adiós. Cuando se recuperó lo suficiente y estaba listo para huir, el viejo Belisario lo llevó a un cuarto vacío y entre susurros temblorosos le reveló que la casa donde estaban no le pertenecía a él sino a un hombre monstruoso que lo tenía a él y a su mujer prisioneros. Le pidió a don Juan que lo ayudara a escapar de su tormento y cautiverio. Antes de que don Juan pudiera responder, un verdadero monstruo, como de un cuento de ogros, se precipitó dentro del cuarto, como si hubiera estado escuchando tras la puerta. Era de un color gris verduzco, tenía la cara de un pez y un solo ojo inmóvil en el medio de la frente. Era tan grande que apenas cabía en el cuarto. Lanzó un zarpazo a don Juan, siseando como una serpiente, listo para deshacerlo. El susto de don Juan fue tan tremendo que se desmayó al instante. Fue magistral la manera como mi benefactor dio un empellón a mi vínculo con el espíritu, continuó. Claro está que me había hecho entrar en un estado de conciencia acrecentada antes de la entrada del monstruo y lo que en realidad vi, como si fuera un hombre monstruoso, fue algo que los brujos llaman un ser inorgánico, lo cual es simplemente energía sin forma. Don Juan dijo que eran incontables las diabluras que su benefactor hizo a sus aprendices, provocando siempre situaciones chistosísimas pero bochornosas para quienes las sufrían, especialmente para él, cuya seriedad y rigidez lo hacían el blanco perfecto para las bromas didácticas de su benefactor. Agregó, como si acabara de ocurrírsele, que, huelga decirlo, su benefactor era quien se entretenía más que nadie con esas bromas. Si tú crees que me río de ti, lo cual hago, eso no es nada comparado con la forma en que él se reía de mí, continuó don Juan. Mi diabólico benefactor había aprendido a llorar cuando quería ocultar su risa. No te puedes imaginar cómo lloraba al principio de mi aprendizaje. Continuando con su historia, don Juan señaló que su vida nunca fue la misma tras el espanto de ver a ese hombre monstruoso. Su benefactor se las arregló para que así fuera. Don Juan explicó que una vez que un nahual ha puesto en juego los trucos del espíritu, tiene que hacer lo imposible para mantener a sus discípulos en línea, especialmente a su discípulo nahual. Este esfuerzo para mantenerlos en carril puede tomar dos rumbos. Puede ser muy fácil, porque el aprendiz es tan disciplinado y sensato que su decisión es todo lo que necesita a fin de entrar al mundo de los brujos, como en el caso de la joven Thalía, o es la dificilísima labor de convencer a un aprendiz que no tiene ni disciplina ni sensatez. Me aseguró que en su caso, debido a que era un campesino sin prudencia o freno alguno, y sin un solo pensamiento en la cabeza, el proceso de mantenerlo en línea adquirió proporciones grotescas. Poco después del primer empellón, su benefactor le propinó un segundo empellón al mostrar a don Juan su habilidad para transformarse.